Yo quisiera concluir esta meditación sobre la cruz y todo lo que hemos expuesto, todo lo que he venido comentando de esa carta Salvifici Doloris de Juan Pablo II, esa experiencia de San Rafael Arnaiz, la experiencia que podíamos añadir del beato Hoyos, Bernardo de Hoyos, en relación con la devoción al corazón de Jesús y su reinado en España. Quisiera terminar refiriéndome también a una personita que ha sido un ejemplo de vivir abrazada a la cruz con solo 10 años, que acaba de fallecer hace 2 días. Una niñita que se llama Teresita Castillo de Diego, a la cual pues he tenido la suerte, la dicha grandísima, la gracia de poder haber ido al tanatorio después de fallecida, rezar un responso allí, decir unas palabras a los familiares y de haber participado ayer también en la misa de exequias y en el entierro y haber visto lo que es morir en olor de santidad, cosa que hasta ahora pues he visto muchas muertes santas, pero lo que es ese morir con fama de santidad, con olor de santidad, con esa impresión inmediata y ver la gracia de Dios tan inmensa que se está derramando en tantas personas en todo el mundo, pues lo acabo de vivir. Una niñita que había venido por el Valle de los Caídos, celebró incluso su primera comunión, la celebró en su colegio, en Galapagar, en el Colegio Veracruz, de las monjitas tan queridas de allí, y luego vino a celebrarlo a la Hospedería del Valle. Y una niña alegre, feliz, contenta, pero con un tumor cerebral, pues que le llevó a tener unos terribles sufrimientos y una muerte realmente muy dura desde el punto de vista físico y humano. Pero una niña que ha muerto abrazada a la cruz, que expresó en la camita del Hospital de la Paz su deseo de ser misionera, que refirió a su papá como: papá, me voy al cielo, y se lo dijo hasta 3 veces. Y ella, sin una queja, afrontó la enfermedad, los dolores cada vez crecientes, y fue una enfermedad durísima. Pues creo que esta niñita, Teresita, unida a otras niñas también de 9 años como Mari Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia, que ofreció su vida por la conversión de quienes asesinaron a su padre, y se le atribuye la conversión de Azaña, muerta con 9 años y unos pocos meses. Otra niñita de 10 años, Pilina Cimadevilla, fallecida en 1962, justo el día antes, el 6 de marzo, el día antes que Teresita, 59 años después, el 7 de marzo, Teresita. Y otra niña también, Alexia González Barros, 1984, las tres son ya venerables, es decir, la Iglesia ha reconocido que vivieron en su niñez, en grado heroico, las virtudes cristianas. Creo que forman un conjunto magnífico para la Iglesia y para la Iglesia en España, un ejemplo para todos nosotros. Decía yo como esta niña, desde que supe de su enfermedad y de cómo venía ofreciéndolo todo, a mí me ha dado una lección, a mí, monje y sacerdote, y se lo decía a los niños de nuestra escolanía. Una lección que no se aprende en las aulas, en las universidades, en los libros. Todo eso ayuda, por supuesto, puede ayudar, pero es una lección que se aprende en la vida, desde la oración, desde una vida interior y con una acción de la gracia desbordante que se ha derramado sobre esta niña y que ahora creo que tenemos una intercesora poderosa en el cielo, que ella va a ser un cauce para derramar muchas gracias desde el cielo hacia nosotros, hacia todos aquellos que lo necesitamos. Bueno, pues esta es la gracia de Dios y así es como actúa, por el camino del sufrimiento, por el camino del dolor, abrazado con amor a la cruz de Cristo, se llega a la gloria. La paz con que esta niña, con que se veía su cadáver ayer, la paz en su rostro, un rostro machacadito por los tubos del hospital, pero la paz que se veía traslucía la paz infinita, la paz eterna y la gloria eterna que esta niña tiene ya que gozar. Ese camino de la cruz que Teresita con sus 10 años nos muestra,
cuántas veces nosotros nos quejamos de las cruces grandes o pequeñas que nos toca vivir, de tantas cosas menores, y esta niña con 10 años ha sabido vivir el misterio de la cruz y por lo tanto ha llegado sin duda alguna, a la gloria del cielo. Que ella sea para nosotros modelo y sea intercesora poderosa en el cielo. No me alargo más, creo que es el tiempo aproximadamente que hemos establecido. Siento con ese corte que se ha producido por la conexión y dejo entonces, por lo tanto, el tiempo a las preguntas o los comentarios que quieran hacer según me habían referido que estaba previsto. Padre, pues lo primero, darle las gracias por una charla tan absolutamente maravillosa, con una profundidad sin límites y para abrirnos un poco y darnos luz en lo que realmente es ser cristiano, ¿no? Que decimos la palabra cristiano con mucha facilidad y llevamos una cruz colgada al cuello porque queda muy bonita y muchas veces no nos damos cuenta del símbolo que es. Me ha dejado sin palabras, Padre, porque le iba a preguntar por Teresita. Sabía que usted estaba muy, muy cerca del caso. Para los que no han sido de Madrid y no les ha llegado la historia, la voy a resumir, que mejor que el padre no puede ser, pero es una niña que desde luego ha trastocado millones de corazones, que ya quería ser misionera y como Santa Teresita del Niño Jesús, en 4 paredes ha convertido a almas sin haberlas visto ni siquiera físicamente. Es un caso realmente de una belleza sin límites, de un abandono brutal. A mí me ha impactado muchísimo. Yo tengo una hija de 10 años y lo hemos vivido en la distancia, pero muy cerca, ¿no? Pero, padre, le quería preguntar, el caso, por ejemplo, de Teresita, ¿no? Cuando ves tanto dolor y tanto sufrimiento físico, el origen es el pecado, ¿no? En una niña de 10 años tan débil, la lógica humana, la carne humana, produce rechazo. Incluso a veces te puedes rebelar, porque una persona adulta la ves que se puede defender más. Pero una niña que además era hija única, es adoptada, Teresita, unas circunstancias muy especiales, creo que tenía una alegría desbordante, arrolladora, que las enfermeras están totalmente transformadas, ha transformado todo el hospital. ¿Eso cómo se explica? O sea, ¿qué razonamiento se puede dar cuando la lógica humana le produce ese rechazo, ¿no? Ante, por ejemplo, este caso de Teresita. Pues yo creo que la explicación nos la da ella misma, Teresita, ¿no? En cómo ha vivido eso, ¿no? Porque evidentemente, claro, humanamente supondría nuestra rebeldía a que no sufriera de este modo. Y en cambio ella lo acepta. Nuestra rebeldía sería gritar y llorar, y la reacción de ella es sonreír y vivirlo con alegría. El dolor, el sufrimiento es un misterio, ¿no? Es un misterio que nace, efectivamente, como decía usted, nace como consecuencia del pecado y del pecado original. El dolor físico y el dolor moral, el sufrimiento, nace a raíz de todo el desorden que causa el pecado original. El desorden moral nace de nuestro libre albedrío, claro. En lo que es el dolor moral que podemos causar a otros, el mal moral, es el pecado. El dolor físico, sin embargo, pues se nos escapa a nuestra capacidad de acción, ¿no? Podemos luchar contra él dentro de ciertos límites y así la medicina ya ha estado trabajando con ella lo más posible para tratar de curarla dentro de lo difícil que era y tratar pues también de aliviar el dolor, pero tenemos ahí nuestro límite, ¿no? Nace también del desorden del pecado original en el mundo, ¿no? que causa el pecado original de nuestros primeros padres en el orden de la naturaleza. Entonces, el dolor es algo que nos supera porque no podemos dominarlo plenamente. Y entonces, ¿cómo podemos afrontarlo para vivirlo del mejor modo posible? Pues como hemos tratado de meditar y como Teresita nos ha enseñado. En vez de rehuirlo, pues cuando lo tenemos que afrontar, abrazarlo. Ese abrazo de la cruz es un misterio,
es un misterio. Y el misterio solo se puede vivir desde otro misterio más grande, que es el amor. Cómo un amor tan grande, un amor tan inmenso, es capaz de superar a ese misterio del dolor. Y eso es una gracia. Humanamente, bueno, podemos exponerlo así, como hemos expuesto, ¿no? Desde unos fundamentos filosóficos, teológicos, espirituales, pero luego es verdad que en primera persona es fruto de la gracia. Teresita es una niña en la que se ha unido evidentemente una formación cristiana de sus padres, de su familia, padres profundamente cristianos, y a mí me ha maravillado, y a todos nos ha maravillado ver la serenidad y la paz de los padres, la entereza de los padres, dentro del dolor, evidentemente, porque lo natural, lo normal suele ser normalmente que los hijos demos sepultura a los padres y no los padres a los hijos. Bueno, y a ellos les ha tocado dar sepultura a su hija única, adoptada, a la que le habían dado una vida muy digna, muy bonita en España. Bueno, pues me estoy yendo un poco por las rabas quizá, ¿no? No, no, para nada, siga padre, no, no. Entonces, bueno, pues ¿cómo afrontarlo? ¿No? Pues con el misterio del dolor tiene que sobreponerse con el misterio del amor. Y en este caso digo, ha habido una formación cristiana por parte de los padres, evidentemente, una formación cristiana por parte de las monjitas del Colegio Veracruz, también de las religiosas del Veracruz, las hijas de María del Sagrado Corazón, no me sale ahora el nombre exactamente, ¿no? Las que cariñosamente se les suele llamar las hermanas café con leche por el color del hábito, ¿no? Cariñosamente las religiosas del Veracruz, que tanto queremos. Bueno, pues le han influido en su formación, pero ha habido algo más que es fruto única y exclusivamente de la gracia venida. Ha habido un elemento absolutamente sobrenatural en ella, y es la gracia que Dios le ha dado para vivir su enfermedad así. Y en gran medida, sin duda, la gracia le ha suscitado ese deseo de ser misionera y de ofrecerse como misionera, pero también muy probablemente no hay duda de que, además, una vez dado ese paso, ese deseo suscitado por la gracia divina en su corazón, en su alma, la gracia se ha derramado ya sobreabundantemente sobre ella para llevar los últimos momentos que han sido los más dolorosos de su enfermedad. Todos los últimos 15 días aproximadamente, si no me equivoco, ha sido el periodo más terrible, ¿no? Dentro de la dureza de que llevaba desde principios de enero en el hospital y que era un tumor que venía de más atrás, pero cuando a veces se da ese paso, ese fiat, como ella, de pedir ser misionera, querer ser misionera, pues Dios entonces derrama toda su gracia para poder afrontar la pasión y la misión que quiere que nosotros abracemos. Cuando la abrazamos, entonces el Espíritu Santo ya se derrama con toda la abundancia de sus dones y de sus frutos sobre el alma del cristiano, en este caso pues de esta cristianita Teresita, que además tenía una cara preciosa cuando estaba sana, cuando estaba enferma, y como digo, también en su ataúd blanquito también tenía y a pesar de la deformación que pudiera tener en parte por el tratamiento en el hospital, de los corticoides, de los tubos, pero tenía una cara preciosa de paz. Vamos, al verla dices, qué cara de paz con que se ha ido al cielo.